Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana número 29 de Aprende en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje se denomina Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. ¿Cuál será nuestro producto de estas 2 semanas? Elaborar una receta de alimentación saludable. Antes de empezar, recuerda lavarte las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes, presta mucha atención y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. Hoy tendrás la oportunidad de leer información para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Así podrás responder a la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? Por ello, nuestra actividad del día de hoy se denomina Leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Y nuestra meta será leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué se ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Vamos a trabajar el área de comunicación y desarrollaremos la competencia leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Empecemos. Mira, piensa en las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Será posible o no será posible? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? Dame una propuesta. ¿Cómo elaborarías una receta saludable? ¿Qué plato? ¿Qué contendría? ¿Qué alimentos y en qué cantidades? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? ¿Recuerdas el texto que leímos ayer sobre los alimentos nutritivos, verdad? Entonces, ¿qué debes tener en cuenta para elaborar una receta saludable? Quizás la información de ella te puede ayudar, ¿verdad? Muy bien, luego de haber respondido esta pregunta vamos a ir a nuestros momentos de la lectura. El antes, el durante y el después de la lectura. En el antes de la lectura, ¿qué vamos a hacer? Vas a observar el texto y vas a leer solamente el título y a observar la imagen. Y vas a responder, ¿te gustaría leer este texto? Sí, me gustaría leer el texto, ¿no? Siempre es bueno aprender algo nuevo cada día. Escribe el propósito de tu lectura. ¿Para qué vamos a leer este texto? Por ejemplo, será leer este texto para poder conocer los principales alimentos que debemos consumir cada día. Tú puedes poner tu propósito de lectura. Recuerda la meta del día de hoy. Va a ir relacionada con ello. Luego, vamos a responder estas preguntas. ¿Has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Qué decías sobre ellos? Sí, yo he leído antes y mencionaba que nos brindan estos alimentos que dan a nuestro cuerpo. ¿De qué crees que tratará el texto? Pienso yo que por el título puede ser sobre cómo debemos servir nuestros alimentos. ¿Para qué se habrá escrito el texto? Yo pienso que para informarnos sobre la correcta forma de alimentarnos. Tú puedes poner tus propias respuestas en base a lo que tú creas. Luego vamos a ir a nuestra lectura. Tenemos aquí nuestra lectura. Entonces vamos a empezar a leerla. Dice, ¿cómo servir los alimentos? Dice, para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores. Mira, ya nos está mencionando que tenemos 3 tipos de alimentos. Constructores, energéticos y reguladores. Se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de niñas y niños de 4 a 12 años. Todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. Muy bien, mira, nos está hablando de las proporciones correctas de servir los alimentos. Mira, tenemos
un plato y está dividido en 3 partes. La mitad del plato está de verde, la cuarta parte está de rojo y la otra cuarta parte de amarillo. En la cuarta parte de rojo dice que van los alimentos constructores. ¿Cuáles serán estos? Dice se sirve en esta porción vísceras, pescado, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niña y niño y a formar y reparar músculos. Sirve un cuarto de plato aquí, o sea, media taza del alimento. ¿Qué vamos a poner aquí? Alimentos constructores, son aquellos que están en las que nos brindan proteínas de origen animal. Ahora, en la otra cuarta parte del plato vamos a poner los alimentos energéticos. Sirve aquí los cereales y tubérculos. Cereales y tubérculos como el oyuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. También puede estar el arroz. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. Entonces aquí también vamos a servir media taza de alimento. Aquí van a ir todo lo que son los carbohidratos. Luego, en la otra mitad del plato, que es la más importante, vamos a poner alimentos, los reguladores. ¿Cuáles eran? Están las verduras principalmente, además de las frutas. Estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. Sirve medio plato, una taza de alimento. Entonces, aquí tenemos los alimentos reguladores. Ayer habíamos descubierto en el casito de Adriana sobre la importancia de estos alimentos, ¿no? Que le brindaban fibra para que pudiera funcionar correctamente su digestión, ¿verdad? Entonces, en tu plato siempre deben estar los alimentos constructores, los energéticos y los reguladores. Luego de haber leído el texto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar aquellas palabras que no conocemos y vamos a leer las palabras que estén antes o después para encontrar sentido a esta palabra. Y en una segunda lectura vas a subrayar la información que creas que es importante. Luego de haber subrayado esta información importante vas a responder a las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? ¿Qué es? ¿Qué será? Correcto, que debemos servir las cantidades y proporciones adecuadas a cada grupo de alimentos en base a nuestras necesidades. En el texto, ¿a qué se refieren las proporciones correctas? Que debemos de tener un cuarto de plato de alimentos constructores, un cuarto de plato de alimentos energéticos y medio plato de los alimentos reguladores. Ahora, después de la lectura, vamos a completar este organizador. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, los alimentos constructores. ¿Cuáles son? En la lectura nos mencionaba algunos ejemplos. Y luego vas a escribir, ¿para qué nos ayudan? Los alimentos constructores nos ayudan a... Y vas a mencionar. De la misma forma haremos con los alimentos energéticos y con los reguladores. Si necesitas ayuda, puedes volver a consultar a tu texto. Luego vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué tratará principalmente el texto? Trata sobre la distribución correcta de los alimentos en el plato. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Para aprender a cómo debemos servir nuestros alimentos. ¿Qué opinas del texto? ¿Será un buen texto o no será un texto adecuado? Yo pienso que es muy importante, ¿no? Porque nos está enseñando cómo debemos alimentarnos correctamente, las cantidades necesarias para nuestra alimentación. Después de leer el texto, lee las preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Recuerdas las preguntas iniciales? ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Y qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable?
Ahora, luego de que has leído tus respuestas que dimos al inicio, ¿reafirmas tus respuestas o modificas ellas? Quiere decir, si continúas con las mismas respuestas que brindaste al comienzo o quieres cambiarlas. Si deseas, puedes cambiarlas en base a la información que hemos leído. Ten presente el propósito de tu lectura. Leer un texto para reconocer sobre los principales grupos de alimentos. ¿Hemos conocido sobre los principales grupos de alimentos? Correcto. Los constructores, los energéticos y los reguladores. Y usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable. ¿Nos ayudará la información que hemos leído a elaborar una receta? ¿Tú qué crees? Sí, ¿verdad, no? Muy bien, excelente. Ahora reflexiona sobre cómo puedes poner en práctica lo que acabas de leer. Vas a reunirte con tu familia y les vas a contar lo que has aprendido el día de hoy. Y en base a esto van a proponer ustedes mejorar su menú familiar. ¿Cómo vas a reflexionar con tu familia? Vas a preguntarles qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una buena alimentación. De acuerdo a la información que hemos leído, qué cantidades debemos servir en nuestros platos. Finalmente vamos a reflexionar sobre lo aprendido el día de hoy. ¿Cuáles son nuestros criterios de evaluación? ¿Lo logré o necesito mejorar? Criterios de evaluación dice, ubiqué esta información en diversas partes de texto. Correcto. ¿Completaste el organizador gráfico? Muy bien. ¿Explicaste con tus propias palabras de qué trata el texto? ¿Identificaste para qué fue escrito el texto? ¿Cuál fue el propósito de este texto? Utilicé ideas del texto para sustentar mi opinión. Propuse a mi familia acciones para que ponían en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. Correcto, muy bien. Excelente, entonces has hecho un gran trabajo. Nos vemos mañana. Muchas gracias por tu atención.